Buenos días, familia. Hoy vamos a preparar un semillero de berenjena y vamos a ver no solamente cómo preparamos el semillero, sino todo su desarrollo hasta lo vamos a meter en el invernadero. Vamos a ver cómo se desarrolla y qué es, cómo lo preparamos, el plantel, ¿verdad? Y luego el trasplante en la huerta y también la recolección. Vamos a crear un listado en el canal de YouTube y ahí vamos a ver todos los vídeos según el desarrollo del plantel de la berenjena, ¿verdad? Recuerden que nosotros siempre hemos presentado en el canal la mezcla de material que nosotros utilizamos, que es turba, un 15% de turba HM3, ¿verdad? Un 15% de humus, de lombriz, y un 15% de estiércol de caballo, o puede ser de vaca, o cualquier otro. Lo que pasa es que habrá que tener en cuenta si es de ovino, por ejemplo, de oveja, pues como es más potente habrá que poner menos, ¿verdad? Y sobre todo tener cuidado de que sea bien currado, es decir, que tenga 2-3 años, ¿verdad? Porque si no, será muy fuerte, muy potente, entonces quemará el plantel, ¿verdad? En este caso yo utilizo de caballo, el estiércol de caballo, y a mí me da buen rendimiento así, por eso os lo presento, ¿verdad? Bien, vamos a profundizar un poquito, vamos a poner otra bandeja igual y vamos a profundizar 2-3 milímetros. No necesitamos profundizar mucho más para que no le cueste mucho a la semilla brotar, ¿verdad? Y una vez que brota la semilla ya hace su propia raíz, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer es vamos a poner 2 o incluso 3 semillas en cada alveolo. ¿Por qué? Pues porque puede ser, o sea, la semilla de berenjena suele ser bastante complicada. Entonces es mejor poner un poco más y luego repicar que poner menos, ¿verdad? Entonces, por asegurarnos de que igual no nos sale, ¿verdad? Ha ocurrido, a mí me ha pasado en más de una ocasión. La semilla de berenjena es una semilla un poco complicada, un poco difícil. Pero si vamos colocando 3 semillas, incluso 4, si la semilla es del año pasado, ¿verdad? Es una semilla fresca y ha sido bien guardada en un lugar oscuro y fresco. Yo normalmente tengo un frigorífico que está dedicado solo a semillas, y es ahí donde guardo semillas y os lo digo por experiencia que se guardan en el frigorífico, se guardan muy bien y varios años incluso. Hay semillas que llevan 3, 4 y hasta 5 años, y me ha sorprendido que después de 5 años todavía la semilla estaba bien. Pero la semilla de berenjena suele ser bastante pretenciosa. Puede ocurrir que no salgan, ¿verdad? Entonces todo depende de cómo de reciente es la semilla y cómo ha sido guardada. Muchas veces puede estar en un almacén, que esté en un lugar oscuro, que tenga el lugar sea fresco, entonces se preserva bien. Pero muchas veces están en una tienda donde hay calor, tampoco tiene mucha oscuridad, entonces la semilla no va a salir, o van a salir muy pocas de ellas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es mejor poner 3, 4 semillas incluso, y una vez que salen, que brotan, si salen 2, 3, 4 las que salgan, pues vamos repicando, es decir, vamos a dejar una sola, ¿verdad? Porque con más de una no va a salir. Además, la berenjena es una planta que exige muchos nutrientes, y si compite con otra planta que la tiene
al lado, pues va a haber un problema, ¿verdad? Permitidme abrir otro sobre. ¿Verdad? Y vamos a seguir completando todos los alvéolos, colocando 3 semillas en cada uno. En este caso, esta semilla no es una semilla profesional, por eso no confío tanto en ella. Sé que el año pasado me ha salido, pero para ser honesto no me acuerdo ahora mismo cuántas de ellas han salido. Por eso prefiero poner 3 semillas y curarme en salud, como dicen, ¿verdad? Pues luego repicaremos y dejaremos solo una, ¿verdad? Que nos falta poco. Luego vamos a ver también, prepararé un vídeo cuando llega el tiempo del repicado, ¿verdad? Porque mucha gente quizás no sabe cómo se hace esto, aunque tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Pero tiene su cosilla también, ¿verdad? Así que vamos a ver también el repicado de las plantas, en las que utilizamos más semilla. Bien, pues ya tenemos la bandeja llena. Vamos a cubrirla, esos 2 milímetros, 3 milímetros de tierra, ¿verdad? Vamos a cubrir, asegurarnos que esté bien cubierta. Y vamos a utilizar este ingrediente que siempre yo lo utilizo y que nos da muy buen rendimiento, no solamente ahora en el plantel, sino que luego vais a ver que lo vamos a utilizar en la huerta y vais a ver qué maravilloso es. ¿Y de qué producto os hablo? Es un fertilizante de remolacha, ¿verdad? Yo lo compro de una tienda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mojar la bandeja, la vamos a mojar ahora con este fertilizante de remolacha. Este fertilizante servirá hasta que el plantel está apto para trasladarlo en la huerta, ¿verdad? Según vemos su desarrollo, si hará falta, ya le daremos en su momento y os explicaré cómo se hace esto también, ¿verdad? Vamos a fertilizar la planta, pero solamente si hace falta. En principio no debería, porque se supone que nuestra turba es bastante rica en nutrientes. Con este fertilizante que le estamos dando ahora de remolacha, que es un fertilizante orgánico, y la remolacha tiene unas propiedades extraordinarias, algún día tenemos que hablar solamente sobre esto, ¿verdad? De este fertilizante en concreto. Pero con esto ya estaría el semillero preparado, ¿verdad? Ahora lo único que nos falta es trasladarlo en el invernadero y allí ya prepararemos, según va desarrollando, brotando, ¿verdad? Vamos a preparar otros vídeos, las vamos a colgar en el listado que pertenece a la berenjena y vamos a ver todo su desarrollo hasta el trasplante en la huerta y la recolección después, ¿verdad? Bien, si os ha gustado este vídeo, os ruego que os suscribáis para que podáis ver todos los demás vídeos que van a venir, y no solamente del semillero de berenjena en este caso, sino de todo lo que hemos preparado y vamos a preparar. Vamos a ver el desarrollo de la huerta, cómo la preparamos, todo el trabajo que requiere una huerta orgánica, ¿verdad? En este caso es una huerta. Yo siempre utilizo huerta orgánica, es decir, todo lo que pongo es totalmente saludable, ¿verdad? No utilizamos productos químicos que no sean orgánicos, ¿verdad? Bien, una vez más os recuerdo, suscríbase, darle me gusta o no me gusta al vídeo, según consideren, y compartir con los demás, ¿verdad? Bien, pues esto fue todo para hoy. Os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.